Anteriormente estuvimos hablando acerca de la prueba de los postulados, inclusive estuvimos trabajando acerca de los postulados de congruencia. Hoy vamos a hablar acerca de la prueba del uso de definiciones. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que se va a utilizar en este caso. Y es por eso que nosotros podemos utilizar los esquemas de razonamiento. Por ejemplo, el utilizar si P implica Q, tenemos P, por lo tanto nuestro resultado es Q, que esto es lo que conocemos como que, ¿cómo a ver si se recuerdan, cómo se reconoce eso? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál, Es Richard? Disculpe. este que está en la pantalla, es el modo que Modus afirma, ponens. exacto, No. modus ponens, el modo que afirma afirmando. Entonces, aquí nos dan ya una parte que nosotros podemos ir leyendo, una definición que nos dice dos rectas son perpendiculares si se intersecan para formar ángulos congruentes. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es señalar que, voy a bajar un poquito esto para que sí se vaya viendo todo el esquema. Permítame un momento. Vamos a utilizar este esquema de razonamiento y lo que vamos a decir para la primera, que la vamos a colocar acá, es si un rayo o una semirrecta biseca a un ángulo, entonces ahí tenemos el P, este es el P, ahora viene el Q, entonces los dos ángulos que se forman son congruentes. Entonces ahí tendríamos esta parte del P implica Q. Ahora miremos la 2. Vamos a afirmar. Y vamos a decir A, el segmento AC biseca al, al ángulo que vamos a tener, que va a ser BAD. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Que sería la número 3. Nuestra conclusión es, por lo tanto, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en esta situación con el esquema de razonamiento. Entonces, voy a bajar un poquito más esto para que lo podamos tener acá. Ahora, utilicemos la tablita T para ir observando esta situación. En el caso de aquí, eh, comenzamos afirmando y decimos que el segmento, aquí lo puse, o el semirrayo, que podemos decir en este caso, el segmento AC, ay, perdón, está muy grande el borrador. Dado que el segmento AC biseca a este ángulo, pruébese que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Entonces nosotros vamos a decir que el segmento AC biseca al ángulo BAD. Esto es algo dado, algo que nos están dando. Ahora, yo puedo afirmar, según lo que estoy observando con este esquema, es que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, pero aquí necesito una definición que me ayude a sustentar esto. A ver, ¿qué definición me ayudaría en este caso?
Entre todo lo que hemos estado trabajando hay una definición. Miremos al inicio. Si nosotros miramos al inicio, recordemos qué página es esta. Es la página 99. Vamos a ver, vamos a irnos un poco, bastante atrás, donde empezamos a ver definiciones. Vamos a ver subconjuntos. Pero les digo que aquí es importante que nosotros vayamos teniendo, eh, ¿cómo se llama? Ya algunas situaciones que nos ayuden en esto. Y miren, aquí está, miren, la definición. La bisectriz de un ángulo ABC, eso es rayo BD del interior del ángulo ABD, de tal manera que el ángulo ABD es congruente al ángulo DBC. Esta es la definición que nos va a ayudar y a este se le llama definición de la bisectriz de un ángulo. Entonces, por eso es de que es importante que no nos vayamos perdiendo de todo lo que vamos trabajando, ¿oyeron? Porque así nos va a servir bastante. Vamos a ver, vamos a ir un poco más adelante. Vamos en la página que dijimos. A ver, ya lo pongo. Ujú, aquí estamos. Entonces, ¿cuál dijimos la definición que íbamos a utilizar? La definición, por definición, de la bisectriz de un ángulo. Entonces, con eso yo ya puedo asegurar esta situación. Si yo no tengo cómo justificarlo, entonces yo no voy a poder ver cómo se hace. Entonces, aquí necesito algo que me ayude a justificar. Miremos esta otra. Aquí tenemos un triángulo y lo que nos dice, vamos a copiar voy a copiar en este caso la definición para que así vayamos viendo los razonamientos. Aquí nos dice, perdón, si no ya lo teníamos aquí copiado. Dado AC, que es bisectriz perpendicular de BD, del segmento BD, pruébese que el segmento BC es congruente al segmento CD. Entonces lo que vamos a decir en este caso es que AC, el segmento AC, es bisectriz perpendicular. La perpendicular lo podemos abreviar de esta manera, miren, poner así, de la perpendicular de el segmento BD. Esto es algo que nos están dando, pero miremos eh, lo que nosotros tenemos que probar en este caso. Que BC es congruente a CD. ¿Y eso qué me ayuda a justificarlo? Porque aquí tengo que ir justificando todo esto. Pues esto lo que me va a ayudar a justificar esto que dije anteriormente va a ser la definición de punto medio. O podemos decir la definición también de la bisectriz de un segmento, que también se podría decir en este caso el valor que tenemos aquí. No sé si hay dudas, por favor que no pregunten. ¿Alguna duda? Dale. Perfecto. Vamos a tomar nuevamente este triángulo, lo vamos a tomar aquí abajito para hacer otro ejemplo. Y vamos a decir que aquí lo que nos van a dar en este momento va a ser dado que C, que AC, perdón, que el segmento AC es bisectriz. Ah, no, vamos a ver, permítanme. Estoy copiando la misma que tengo acá. Entonces C es
el punto medio de BD. Entonces aquí nos dice pruébese nuevamente lo mismo, que el BC, que el segmento BC es congruente a CD. Bueno, aquí tendríamos que poner entonces, ya que aquí se está hablando de punto medio, entonces esta sería la definición del segmento, de la bisectriz del segmento. Ahora aquí en este caso, vamos a utilizar esta figura, la T, para ir colocando aquí los demás datos. Vamos a colocar aquí. Entonces aquí tenemos las afirmaciones y las razones. Bueno, lo que me dicen es de que C es punto medio del segmento BD. Esto me lo dan. Ahora lo que yo quiero probar es que BC es congruente al segmento CD. ¿Y esto por qué será? Por la definición, ahí lo colocaríamos, de punto medio. Ese sería lo que tendríamos en este caso. Entonces, por medio de definiciones, nosotros ya vamos demostrando esta situación. Tenemos otra, aquí nos dice que tenemos que AC es perpendicular, vamos a ponerlo aquí porque se puede ver como más, es perpendicular a BD. Entonces, esto me lo están dando. AC es perpendicular a BD. Esto me lo están dando. Ahora nos dice que probemos que el segmento ACD es congruente con el segmento ACB. ¿Y esto qué nos ayudará a justificar esto? A ver, alguien que me pueda decir. ¿Alguien? Esto va a ser por la definición de la bisectriz. Aquí hay, vuelvo a repetir, necesito que tengamos a la mano las definiciones, teoremas eh, que podamos tener. Entonces, esta es la definición de la bisectriz perpendicular. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener algunas situaciones que nos van a pedir que nosotros empleemos, y aquí lo estoy dejando para que ustedes puedan ir practicando en esta situación. Por ejemplo, pueden ir trabajando los impares. Por ejemplo, dice, esto es lo que se da. Dice, empléese alguna de las definiciones presentadas en esta sección para sacar una conclusión de los datos dados. Entonces, acá dice que el segmento XM biseca al ángulo ZXY. Entonces, ¿qué conclusión le podríamos dar a esto? Pues podríamos ir concluyendo que el ángulo Z, por ejemplo, ZXM, es congruente a quién? Al ángulo YXM. XM. ¿Y esto por qué lo podemos decir? ¿Y esto por qué lo podemos decir? ¿Qué definición nos hace justificar esto? ¿No será por la bisectriz de un ángulo, Lick? Exacto, la bisectriz de un ángulo. Entonces, eso es lo que tendríamos que ir trabajando en estas expresiones. Ir buscando, nos dan lo dado, entonces nosotros qué podemos concluir y qué nos ayuda a justificar esto. Por ejemplo, aquí ya nos dan dado y probemos. Y esto lo tenemos que ir haciendo con las definiciones. ¿Estamos claros con esto? Que lo que pueden ir trabajando para ir practicando con esto. Eh,
No los escucho. ¿Está claro, muchachos? ¿O no está claro? Sí, Vaya. Bueno, entonces en la siguiente parte vamos a hablar de prueba de postulados y definiciones. Acá ya tenemos que tomar en cuenta a ambos, no solamente quedarnos con uno, sino tomar en cuenta a ambos, tanto postulados como definiciones. Entonces aquí mientras más cosas me den, más tengo que utilizar para justificar. Entonces, a mí me están diciendo que tenemos que el segmento AB es congruente al segmento AD y que el segmento AC, este que tenemos acá, biseca al ángulo BAD. Entonces dice, pruébese que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. Eso es lo que nos dice. Entonces comenzamos diciendo que el segmento AB es congruente al segmento AD. Y esto lo decimos, la razón que vamos a utilizar es porque me lo dieron. Y también vamos a decir de que AC biseca al ángulo BAD. Y esto también me lo dieron, es dado. Pero ¿cómo puedo decir que en el caso de acá, que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2? ¿Qué me ayudaría a justificar que estos dos ángulos son congruentes? la definición de la bisectriz del ángulo. La definición de la bisectriz de un ángulo, exactamente. La definición de la bisectriz de un ángulo. Perfecto. Bueno, entonces si ya tenemos esto, podemos decir que, por ejemplo, en el caso de acá, que el segmento AC también es congruente consigo mismo. Y esto lo vamos a decir por esa definición. Un segmento es congruente consigo mismo. Consigo mismo. Bueno, entonces miremos qué nos ayudaría a señalar que estos triángulos son congruentes. Porque yo ya tengo aquí que el segmento AD es congruente a este, que estos son iguales y que estos ángulos son iguales. Entonces yo puedo asegurar que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. ¿Y esto qué me ayuda a justificarlo? Aquí podemos ir utilizando algún postulado que nos ayude. ¿Qué postulado nos podría ayudar? Lado, ángulo, lado. Ah, exactamente, por el postulado lado, ángulo, lado. Y ahí estamos justificando ya esta situación. ¿Estamos claros con esto? Por favor, preguntan. O no hay claridad? Creo que serían más ejemplos. Muy bien. Va, miremos este otro. Acá tenemos dado que el segmento AB es congruente al segmento AD. Eso nos está diciendo esto. Aparte nos está diciendo que C es el punto medio entre B y D. Por lo tanto, probemos que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. Bueno, comencemos entonces. AB es congruente a AD. ¿Y esto por qué lo ponemos? ¿Qué nos ayuda a razonar esto? Esto sería por algo que nos lo dieron, es algo dado.
que C es el punto medio de BD. Y esto también no lo dieron. Bueno, ya con esto, entonces nosotros tenemos que ir analizando qué otra cosa podemos ir colocando. Por ejemplo, yo puedo ir diciendo aquí que este segmento es congruente a este segmento, viendo que C es el punto medio entre estos. Entonces, BC es congruente con CD. ¿Y esto qué me ayuda a justificar? A ver. Alguien que pueda decir, ¿quién nos ayuda a justificar esto? La definición de, ¿cómo se llama La la definición. bisectriz del punto medio? La definición de punto medio, así nada más. La definición de punto medio. Medio. Ajá. Eso nos ayuda a justificar que este y este son congruentes. Ahora, también puedo decir que el segmento AC es congruente consigo mismo, ¿verdad? Entonces eso va a ser por lo mismo. Un segmento es congruente consigo mismo. Bueno, miremos qué más, qué cosas tenemos acá. Tengo esta, este segmento, tengo este otro segmento y tengo este otro segmento. Por lo tanto, puedo afirmar que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. ¿Y eso qué me ayuda a justificarlo? ¿Qué postulado me ayuda a justificarlo? Lado, lado, lado. Exactamente, lado, lado, lado. Ahí estamos, perfecto. Estamos viendo cómo se puede justificar las situaciones, tanto con postulados como eh, con, con las definiciones. Esta les voy a pedir que ustedes la hagan, por favor. Vamos, voy a poner pausa un momentito. Quiero que ustedes la intenten hacer. Yo la voy a resolver siempre. Bueno, entonces aquí tenemos que dice que AC es la bisectriz de BD. Eso ya lo tenemos acá. Es la bisectriz de BD. Entonces nosotros tenemos que probar esta situación, pero mientras, como les estaba comentando, tenemos que ir viendo algunas situaciones que nos ayuden a ir justificando cada cosa. Entonces, no es solamente que nosotros pensemos en algo, sino tenemos cómo justificar. Entonces, vamos a decir AC y CK a BD, perpendicular. Entonces, esto nos lo dieron. Entonces, al ver esta situación que bisecamos, podemos decir que el segmento BC es congruente con el segmento CD. ¿Y eso por qué lo podemos justificar? Punto medio. Como estamos hablando de distancias, de segmentos, sería la definición de la bisectriz del segmento. ¿Por qué en esta ocasión no sería punto medio, Lick? Disculpen. Va, ¿por qué no? En este caso, porque no nos están hablando en ningún momento de punto medio acá. En cambio, en el anterior, nos decían punto medio. ¿Estamos? Gracias. Muy bien. Ahora miremos, también tenemos algo más. Bueno, algo que no habíamos apuntado aquí, pero sí lo decía aquí, que el segmento AC es perpendicular al segmento BD. Eso nos lo dieron. Esto es dado. Eso ya lo colocó arriba, Lick. Ah, pero es que aquí es que biseca. O sea, en este caso biseca. Ahora aquí estamos justificando que son perpendiculares. Ahora podemos decir que el ángulo ACB es congruente con el ángulo ACD. ¿Y eso por qué nos podemos justificar? Por la bisectriz del ángulo.
Mm, miren, pues ACB y ACD. Aquí el ángulo que está bisecado es este. O sea, que nosotros estaríamos hablando de este ángulo y este ángulo. ¿No será por como hay una bisectriz ahí, ambos lados se forma un ángulo de 90 grados? Tratemos de pensarlo Tal vez por bien. la perpendicular, Lick. A ver, ¿hay alguna definición de perpendicular? Que tengamos para definir. Porque Yo aquí, le en este, coloqué, perdón, diga, yo diga, le diga. coloqué por la definición de la perpendicular del punto medio, le puse yo, pero no sé si está correcta. Vamos a ver. Miren, podríamos pensar en este caso algo que había dicho un compañero de ustedes la semana pasada, la definición de la bisectriz del ángulo BCD. Ahí podríamos decir, porque como este es biseca, se vuelven 90 grados. Entonces ahí ya se puede justificar esa parte. ¿Estamos? ¿Estamos claros con esto? Chicos, SBCD es 180, ¿va, Lick? exacto, el ángulo llano, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, otra cosa que podemos justificar aquí claramente es de que estos dos son congruentes. Y esto es un segmento es congruente consigo mismo. Tal vez podemos abreviar esto con estas palabras. USCCM, para que así ya no utilicemos todo el término, sino que utilicemos esta parte. Un segmento es congruente consigo mismo. Bueno, ¿qué otra cosa más? Ya tenemos este segmento es congruente, este segmento es congruente, estos ángulos son congruentes. Entonces, aquí ya podemos decir que los triángulos son congruentes. Entonces, el triángulo ACB es congruente con el triángulo perdón, aquí es triángulo, con el triángulo ACD. ¿Y esto por qué postulado lo podemos asegurar? Lado angulado. Lado, ángulo, lado. Y ahí estamos justificando, ¿ven? O sea, no solamente es de que yo venga, piense, sino que tenga que justificarlo, que tenga una base con que fundamentar. Muy bien. Entonces aquí dejo algunos ejercicios para que podamos ir trabajando. Por ejemplo, aquí se dice, analícese la situación e indique cuál de los tres postulados de congruencia podría usarse para probar que los triángulos son congruentes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que AD biseca ABC. AD biseca ABC. Que AB es congruente con AC. Ya, AB es congruente con AC. Y aquí tenemos que probar esto. Entonces hay que ir viendo qué nos podría ayudar en este caso, utilizando la T. Aquí nos dice que el segmento NP es perpendicular al segmento MO y que NP biseca al ángulo MPO. Entonces nos dice que probemos que estos triángulos son congruentes. Aquí hay una situación más específica. Nos están dando la explicación de esto y aquí nosotros tenemos que ir colocando cuáles son las bases para ir justificando esta situación. Entonces tenemos que ir rellenando. Igual acá nos están dando el dado y lo que tenemos que probar. Entonces hay que ir viendo qué situaciones
qué hay que utilizar acá, qué razones nos ayudan a justificar esto. Lo mismo en esta situación. Ahora aquí ya tenemos que utilizar la tabla para probar que los triángulos son congruentes. Igual en este caso. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la prueba de congruencia de los ángulos y los segmentos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ir observando algunas situaciones específicas. Por ejemplo, en el caso de aquí podemos ir señalando que el triángulo ABC es congruente con el triángulo XYZ. En el caso de acá podemos observar o podemos decir que esto es verdadero si cumple las siguientes condiciones. Que AB, este que tenemos acá, sea congruente con este XY. Lo primero. Lo segundo, que AC sea congruente con XY. Lo tercero, que BC sea congruente con YZ. Y que en el caso de acá, el ángulo A que tenemos acá es congruente al ángulo X. El ángulo B es congruente al ángulo Y. El ángulo C es congruente al ángulo Z. Y aquí es donde nosotros vamos a utilizar esta situación de decir que las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, que esto lo tenemos abreviado para justificar estas situaciones acá. Eso ya lo habíamos utilizado lo vamos a ir abreviando en esta situación. Las partes correspondientes. Vamos a apuntarlo aquí. Partes correspondientes de triángulos correspondientes son congruentes. Para no ir apuntando todo esto, vamos a utilizar esta abreviatura. Miren, partes congruentes de triángulos correspondientes son congruentes. Muy bien. Entonces entremos a esta situación, que esto nos va a ayudar, porque al momento en que yo diga, por ejemplo, que estos tres son congruentes, por el postulado lado, entonces las partes correspondientes de los triángulos correspondientes son congruentes. Por ejemplo, en este ejercicio que nos dan aquí dice que tenemos que AB, el segmento AB, es congruente al segmento AD, que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2 y tenemos que probar que el segmento BE es congruente al segmento DE. Entonces, comencemos con lo que nos dieron. AB es congruente con AB es congruente con AD. Esto no lo dieron. Esto es dado. ¿Qué otra cosa nos dieron? Que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Esto también me lo están dando. Ahora, ¿qué más podemos ir buscando en esta situación? ¿Qué podemos ir colocando? Que AE, por ejemplo, ¿es congruente con quién? A ver, analicemos. ¿Con quién es congruente AE? ¿Alguien que lo pueda decir? Consigo mismo, ¿no? Consigo mismo, exactamente. Es consigo mismo. Y recuérdense cuál fue la abreviatura que íbamos a decir para esto. Es esta parte que tenemos acá. Un segmento es congruente consigo mismo. Ya después vamos a abreviarlo con otro término que vamos a ir utilizando más adelante. Pero mientras tanto, vamos a abreviar con esta situación. Bueno, entonces, aquí tengo ya partes que nos pueden ayudar a señalar que estos triángulos son congruentes. Entonces, yo puedo decir aquí que el triángulo ABE es congruente con el triángulo ADE. Esto lo podemos decir por qué postulado.
¿Qué nos ayudaría a señalar esto? ¿Qué postulado? Lado, ángulo, lado. Por el lado, por el postulado lado, ángulo, lado. Ahora, pónganle mucha atención a esto. Si estos triángulos son congruentes, ¿qué significa esto? Porque lo que queremos es probar esto. Aquí ya probamos que los triángulos son congruentes, pero lo que queremos probar es que BE es congruente con DE. ¿Y eso cómo lo puedo probar? Porque si los triángulos son congruentes, sus partes correspondientes son congruentes. Entonces eso es lo que vamos a utilizar acá. Vamos a decir los triángulos congruentes, que lo habíamos colocado aquí, miren, perdón, partes correspondientes es aquí. Partes congruentes de triángulos correspondientes son congruentes. Ahí es, esto es lo que vamos a utilizar para abreviar todo esto. ¿Estamos claros con esto, muchachos? Por favor, pueden preguntar. ¿Alguna Voy a duda? hacer otro ejemplo ahí, Lick, porfa, para estar más segura del tema. Claro, claro, con mucho gusto. Miremos este otro, pues. Nos dicen que AC, este que tenemos acá, y BD se biseca. O sea que este es un punto medio para ambos. Esto es lo que nos están diciendo. Ahora nos dicen que el ángulo 1, que es el que tenemos acá, es congruente con el ángulo 2. Pero nos piden que comprobemos que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. Eso es lo que nos están pidiendo en este caso. Bueno, comencemos dando lo que nos dan, poniendo lo que nos dan. Aquí dice que AC y BD se biseca. Esto es dado, nos lo dieron. Entonces, si en este caso estos se bisecan, ¿qué segmentos van a ser iguales? A ver, alguien que me pueda decir qué segmentos podrían ser iguales. El AO, ¿con quién es congruente el AO, el segmento AO? Con el CO, Con el CO, exactamente. Pero también hay otro. ¿Cuál otro? el de DO y el BO. El DO es congruente con BO o OB, como lo quieran ver. Pero esto que nos ayuda a justificarlo. Tal vez aquí sí podría ser el punto medio, Lick. No porque no nos han dicho aquí punto medio. Sería por la definición, Por bisectriz de segmentos, quizás. así es, por la bisectriz de segmento. Bisectriz de segmento. Muy bien, ya tenemos esto. También tenemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Y esto nos lo dieron también acá. Aquí está, miren. Esto nos lo dieron. Entonces, podemos ir pensando en algo, en que hay aquí hay una congruencia de triángulos. ¿Qué triángulos son congruentes? El triángulo A o D, miren, es congruente ¿con quién? Con el triángulo COB. Este que tenemos acá, miren. ¿Y eso por qué lo podemos justificar? ¿Por qué postulado nos ayuda a justificar esto? ¿Qué postulado nos ayuda aquí? Vamos, jóvenes. Tenemos que AO es congruente con este.
Y DO es congruente con este. Y estos dos ángulos son iguales. Entonces, ¿qué postulado me hace decir Ángulo, que lado, ángulo. lado, ángulo, lado es? Lado, porque tenemos este que es congruente con este que es congruente con esto, y estos dos ángulos que son, entonces, lado, ángulo, lado. Muy bien. Entonces, si este triángulo, vamos a colocarlo con color para que ustedes lo puedan ir observando. Aquí, triángulo, vamos a decir el triángulo que está con color rojo. Es congruente con este triángulo que nosotros miramos acá. ¿Qué significa esto que los dos sean congruentes? Que tanto sus lados son congruentes y que sus ángulos son congruentes. Por lo tanto, el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. ¿Y qué me ayuda a justificar esto? Las partes correspondientes de triángulos correspondientes son congruentes. ¿Estamos claros con esto, por favor? Comenten. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, vamos a dejar la clase por hoy acá. Solo permítanme un momentito. Yo dentro de un ratito voy a mandarles el